mañana a través de su palabra. Inclina ahí tu rostro y dile al Señor: Señor, muchas gracias porque estás con nosotros, porque no nos has dejado, porque nos has traído hasta este lugar, Señor. Y si tú nos has traído aquí es con un propósito, Señor. Tú quieres hablarnos y tú quieres revelarte a nuestra vida en todo tiempo y en todo momento, Señor. Te agradecemos por ello y te glorificamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Habla también a través de mi vida, Señor, para que yo pueda dar esas palabras que tú quieres decirle a tu pueblo, Señor, que tú quieres hablar a cada uno, Señor, incluyéndome a mí. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Amén, hermanos. Bueno, yo traigo para ti un tema que le he titulado 7 pasos para crecer y dar fruto. Porque el Señor no nos llama solamente a crecer, sino también a dar fruto. Y lo que traigo para ti es algo pues muy importante, porque no es una predicación más, es una visión. Es algo que tú tienes que tomar en cuenta para tu propia vida, y es algo que como iglesia vamos a estar haciendo. Es la visión hacia la cual nosotros nos vamos a estar dirigiendo. Amén. Así que les animamos a que puedan poner mucha atención en esta palabra que se va a estar dando, en algunas instrucciones que vamos a estar dando también, para que tú veas qué es lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Vamos allá al libro de Juan, en el capítulo 15. En el verso número 16, vamos a ver qué es lo que la palabra nos quiere hablar en este tiempo. Dice la Escritura: no me elegisteis, no me eligieron ustedes a mí, dijo el Señor Jesucristo, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto, fíjate muy bien, los he puesto para que vayan y lleven fruto. ¿Ok? ¿Para qué nos puso el Señor? Para que fuéramos y diéramos fruto. Y el fruto que diéramos permaneciera, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué importantes palabras, porque el Señor nos demanda un fruto abundante a cada uno de nosotros. El Señor quiere que crezcamos, que nos desarrollamos, que demos ese fruto, y durante todo ese proceso, mientras nosotros llegamos al cumplimiento de lo que Dios quiere trabajar en nosotros, todo lo que le pidamos al Señor va a ser hecho. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener la sensibilidad, vamos a tener también el oído para escuchar la voz de Dios, para saber cómo orar, por qué orar, y el Señor va a responder en cada una de esas cosas. Por lo regular, mira, cuando vamos al supermercado, te quisiera comentar esto antes de comenzar. Cuando vamos al supermercado y tú vas buscando algún producto que tú necesitas, tomas ese frasco, lo que haces pues es meterlo ahí al carrito de compras. No te pones a pensar qué fue lo que tuvo que haber sucedido para que ese frasco estuviera ahí. Solamente si no está ese frasco, pues preguntas: oye, ¿tienen alguna de esto que necesito o no lo tienen? Y ya el encargado de ahí te va a decir si sí o si no. Pero tú no te preguntas de dónde vino, cómo vino, en qué momento lo pusieron ahí. Tú lo tomas y te lo llevas. No te das cuenta que este producto comenzó solamente como una idea. Comenzó como un pensamiento en la vida de una persona. Y esa persona tuvo esa idea y empezó a desarrollar ese producto. Después buscó las materias primas para poder unirlas y crearlo. Después lo pasó a una línea de ensamblaje en donde pudieron unir cada una de esas partes que necesitaba ese producto. Después de esto se le puso un diseño, se le puso una etiqueta. Tuvo que pasar por controles de calidad para ver si era apto o no era apto para ponerlo en el anaquel. Se tuvo que negociar con el supermercado para ver cuánto iba a ser la ganancia y si iban a querer ellos adquirirlo para ofrecerlo a sus clientes. Y después de que fue aceptado, se tuvo que buscar una línea de distribución para que ese producto pudiera llegar al anaquel o al lugar en donde la gente lo iba a buscar. Cada una de esas partes pues se pudiera desglosar en otras tantas más, ya que se toman en cuenta muchos detalles en cada uno de estos puntos dentro del proceso para llegar a lo que se le llama el producto terminado.
El producto terminado ahí en el anaquel. Y bueno, no te quiero dar una clase de ingeniería de costos ni nada por el estilo, pero lo que te quiero decir es que el reino de Dios es muy similar en cada uno de nosotros. Porque tú y yo salimos también de una idea del Señor. Él formó un plan, Él tenía una visión para ti y para mí. ¿Para qué? Para que lo pudiéramos conocer, para que un día tuviéramos un encuentro con Él y pudiéramos ir creciendo y pudiéramos ir desarrollándonos hasta ser el producto terminado que Él anhelaba y que Él deseaba. Después de pasar controles de calidad, Él nos dio la autoridad y el poder para poder cumplir una obra grande y gloriosa que va por encima de nuestras propias capacidades. Un vaso de honra, eso es lo que anhela el Señor formar en la vida de cada uno de nosotros. No nos salvó, no nos redimió solamente para que ocupáramos un lugar en la iglesia. No, el Señor tenía algo todavía mayor, algo más grande que quería formar en cada uno de nosotros. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el verso número 21, dice la palabra: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Si nos limpiamos de todo lo que nos estorba en la vida, vamos a poder ser un instrumento de honra para el Señor. Dice aquí este pasaje: santificado y útil. Señor, quiere gente útil. ¿Para qué? Para que estemos dispuestos para toda buena obra. Para que estemos dispuestos a alcanzar a hacer todo lo que el Señor anhela y demanda en cada uno de nosotros. Hay algo importante que tenemos que decir: que así que como los productos pasan por un control de calidad, nosotros también tenemos que pasar por un control de calidad para servir al Señor. ¿Por qué? Porque no podemos pasar del punto 1 al punto 6 o al punto 7. Tenemos que pasar por un proceso de transformación en nuestra vida. Hay veces que no tenemos una visión clara como cristianos de qué es lo que tiene que suceder en nosotros cuando conocemos a Cristo. Tenemos que pasar por un proceso de transformación. La pregunta es: ¿sabremos nosotros qué es lo que el Señor tiene para nuestras vidas? ¿Sabemos para qué estamos llamados? ¿O simplemente asistimos a la iglesia cada domingo esperando que Dios nos hable en la necesidad particular que tengamos y volver a empezar en la semana para ver qué problema resulta y volver a ir a la iglesia y que Dios nos vuelva a hablar en esa situación? ¿Sabes qué? Las cosas que Dios quiere hacer en tu vida son aún más grandes, son mayores. El Señor quiere obrar y ahorita vamos a ver cada uno de estos puntos que el Señor va a ir trabajando y que el Señor va a ir haciendo para que tú y yo podamos ser esa obra terminada, ese instrumento de honra en sus manos. Amén. Entonces, este tema que vamos a estar hablando te va a dar una visión, te va a dar una claridad hacia dónde tú tienes que caminar, hacia dónde te tienes que dirigir. Te va a dar un propósito también para que sepas los pasos que tienes que hacer, y después de cumplir todos estos pasos, qué es lo que te toca ahora a ti hacer. Y bueno, yo quisiera ver cada uno de estos puntos y quisiera hablártelos a ti de manera personal para que tú pudieras saber qué es lo que tú estás llamado de parte de Dios, pero también quisiera aplicarlo a la iglesia en general, en lo particular a esta iglesia donde estamos nosotros congregados. Amén. Y bueno, vamos al primero de estos puntos, a la primera etapa por la cual tenemos que pasar para ser un producto terminado del Señor. Muy bien, la primera etapa es la etapa del evangelismo. ¿Ok? Vamos al libro de Lucas, capítulo número 4. Capítulo número 4, verso número 18. Vamos a ver lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Dice la Escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién estaba hablando? Estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Estaba leyendo un pasaje de Isaías ahí en la sinagoga, y el Señor habla y les dice allá a los que estaban escuchando: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas
a los pobres. Vamos a quedarnos hasta este punto. El Espíritu de Dios estaba sobre nuestro Señor Jesucristo porque lo ungió. ¿Qué significa la palabra ungir? Bueno, está traducida del idioma griego. El idioma griego para ungido es el Cristo, es Cristo, ¿verdad? Es alguien que es ungido. En el idioma hebreo es Mesías. Entonces Jesús era el Mesías, Jesús era el Cristo. Nada más que Mesías es en hebreo y Cristo es en griego. Entonces el Señor había sido ungido, ¿para qué? ¿Cuál era el propósito? Dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué significa evangelio? ¿Alguien sabe? Buenas nuevas, buenas noticias. ¿A cuántos de nosotros nos gusta recibir buenas noticias? Entonces, la vida cristiana, ¿cómo comienza? Recibiendo las buenas noticias que el Señor trajo a nuestras vidas, que iban a ser para salvación. ¿Cuántos de aquí ya conocimos a Cristo? ¿Cuántos ya le entregamos nuestra vida al Señor? ¿Y por qué se la entregamos? Porque escuchamos las buenas noticias del Evangelio, de su palabra. Él transformó nuestra vida, nos renovó, nos llevó a un nuevo nivel en Él. El libro de Isaías, en el capítulo 45, en el verso 22, dice la palabra: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, dice, y no hay más. ¿A quién tenemos que voltear a ver para tener salvación? Tenemos que voltear a ver a nuestro Señor, nuestro Salvador. Y el deseo del Señor siempre es llevar a la gente hacia Él. No es llevarla hacia nosotros, no es llevarla hacia el pastor, no es traerla a la iglesia, no. El deseo de Dios es llevar la gente al conocimiento suyo. Que muchos puedan saber y entender que hay una nueva vida en Cristo Jesús, que hay salvación, que hay vida eterna en Él. Y aquí comienza el proceso para ser transformados en un vaso de honra cuando la gente llega a conocer a Cristo. Como iglesia, quiero que entendamos algo. Vamos a estar trabajando en esta área, porque es una de las más importantes, el área del evangelismo. Y más en este tiempo donde la gente tiene tantos problemas, donde la gente ha escuchado tantas malas noticias. Vamos a llegar con un mensaje de vida, vamos a llegar con un mensaje de salvación. No para traerlos a nosotros, sino para traerlos a llevarlos al Señor Jesucristo. Que puedan conocerle, que puedan entender que en Él hay vida, que en Él hay salvación. Que si no le conocen, se van a perder eternamente. Y si le conocen, van a tener una vida gloriosa y eterna desde este tiempo hasta el día en que nos presentemos delante de la presencia del Señor. Por lo general, el cristiano promedio que no ha sido un producto terminado no comparte de Cristo. ¿Cuántos sabemos eso? Un cristiano promedio que no ha terminado el proceso no comparte del Señor Jesucristo. Cuando hay algún evento de evangelismo, oye, que vamos a hacer una campaña o vamos a tener un evento especial para que invites a otros, ellos lo delegan o lo ceden a otros cristianos que ya son un producto terminado. Y eso nos deja en un estado de comodidad o de confort para nosotros no pagar ese precio que tenemos que pagar. Porque cuando tú quieres llevar a alguien al conocimiento del Señor, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que orar por esa persona. Tú tienes que ayunar por esa persona. Tú tienes que invitarle y esa persona te va a rechazar. ¿Por qué? Porque la carne no quiere las cosas del Espíritu. La gente que no ha conocido y no ha tenido un encuentro con el Señor no le conoce, por lo tanto va hacia lo desconocido. Es cuando le conocemos a Él, cuando nos rendimos a Él, cuando decimos cuánto tiempo de mi vida perdí alejado de mi Señor. Pero el cristiano promedio por lo regular no quiere ayunar, no quiere orar y muchas veces no quiere ni invitar a otros para no ser rechazado, no enfrentar vergüenzas o no enfrentar cualquier situación que le saque de su estabilidad emocional o física. Entonces tenemos que saber que no nos podemos quedar en ese nivel. Si yo te preguntara, si tú ya cruzaste ese camino o esa dirección, yo te quisiera preguntar, ¿a cuántas personas les has hablado de Cristo en este año? ¿A cuántas personas has llevado a conocer al Señor Jesucristo? ¿A cuántas personas llevaste a Cristo el año pasado? ¿A cuántas personas
has llevado a Cristo en los últimos 5 años? Y bueno, ahí es donde debemos de preguntarnos, 1, 2, 3, ninguno, no sé. ¿Cómo está tu vida y cómo está la situación personal tuya en este punto? Bueno, tenemos que seguir avanzando, tenemos que compartir el mensaje de Dios, pero lo primero que tenemos que saber es que esta etapa del evangelismo es muy importante. Y como iglesia, les dije que se los iba a decir personalmente, pero también como iglesia vamos a poner una atención muy especial, vamos a estar haciendo campañas, vamos a estar trabajando de manera especial. Por ejemplo, este evento que vamos a tener de cara a cara, hay muchos que ya lo recibieron, pero eso no es para decir, bueno, yo ya lo recibí, ya no tengo que ir. No, tienes la oportunidad de invitar a otros. ¿Cuántos llenamos unas hojitas, un papelito donde estuvimos orando por algunas personas? Bueno, aquellos que lo llenaron están clamando al Señor y están pidiendo que el Señor se revele sobre ellos, pero invítalos. No esperes que ellos lleguen solos, porque ni siquiera van a saber dónde queda el lugar. Tenemos que invitarlos, en algunas ocasiones hasta pagarles el evento para que ellos puedan asistir y puedan venir y puedan ser bendecidos. Este evento va a ser un evento de evangelismo, pero también es un evento para la iglesia, ¿verdad? Porque se van a tocar muchos temas, algunos de los cuales vamos a estar tocando aquí en estas etapas. Y bueno, la primera etapa, la etapa del evangelismo. Etapa número 2, ¿verdad? Ya recibimos las buenas noticias, pero ahora ¿qué sigue? Lucas capítulo 4. Versículo 18, ¿qué es lo que le sigue a la vida de aquel que ha recibido a Cristo? Volvemos a este mismo pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora vamos al siguiente punto. Y me ha enviado a sanar, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. El Señor me envió a sanar a los quebrantados de corazón. Vamos a dejarlo hasta este punto. El Salmo 147, en el verso 3, el salmista expresa también el deseo del Señor. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando tú vienes a Cristo, muchas veces llegas herido. La mayoría de las veces. ¿Cuántos llegamos heridos? ¿Cuántos llegamos enfermos aquí a la iglesia? Él viene y Él venda nuestras heridas. Él sabe cuáles son las cosas que tú enfrentaste antes de venir al camino del Señor. Mucha gente viene herida del pasado, de abusos en contra de esa persona, de gente que le trató mal. Muchos vienen enfrentando divorcios, muchos vienen enfrentando problemas en su matrimonio, problemas con los hijos, vienen enfrentando problemas de salud, problemas emocionales, problemas de rechazo, un montón de situaciones con las que venimos al Señor. Cuando recibimos las buenas noticias, porque las buenas noticias son que las malas se van a ir de nuestra vida. Entonces queremos saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a hacer el Señor, y ahí es donde entra el Señor y empieza a ser nuestro sanador, empieza a restaurarnos, empieza a cambiarnos. La gente llega herida en su alma. La gente llega con una situación muy difícil y de tal manera que muchos de nosotros traemos heridas tan profundas que no nos damos ni cuenta que las tenemos, pero nuestras reacciones, nuestra forma de actuar, nuestra forma de tomar decisiones, nuestra forma de responder, pues sacan esas heridas que están en nosotros. Ahora, las heridas emocionales provocan heridas físicas, ¿ok? Las heridas emocionales provocan enfermedades. La amargura, el estrés emocional, la angustia, todo ese tipo de cosas provocan gastritis, provocan cáncer, provocan hipertensión, provocan un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tu sangre se acidifica cuando tu estado de salud no es óptimo. Por eso decía el salmista, mientras callé envejecieron mis huesos. Hasta artritis llega a dar a una persona que ha sufrido algo muy fuerte. La artritis es parte de ese proceso, ¿verdad? Pero también dice la palabra que el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando yo tengo la sanidad de parte de Dios en mi vida, Él trae gozo. Yo era una persona que estaba
muy amargado, muy resentido con la vida, enojado, ¿verdad? Y todo eso despertaba una violencia muy grande en mí. Hace algunos años que no conocía al Señor, pero gracias al Señor que cuando vine a caminar en Él, Él sanó mi corazón y Él trajo un perdón a mi vida. No solamente de yo pedirle al Señor que me perdonara, pues eso lo tenía que hacer, sino también de perdonar a aquellos que pues me habían ofendido o me habían hecho algo en contra mía. Las heridas físicas y emocionales, mucha gente las está arrastrando cuando llegan a Cristo. Hay gente que tiene 5 años, y aquí hablo de esta visión, cómo tenemos que apropiarnos de ella. Hay gente que llega a Cristo y dura 5 años con la misma herida, 10 años, 15 años, 20 años. ¿Por qué? Porque nunca pasaron al siguiente nivel, nunca pasaron a la siguiente etapa, nunca perdonaron, no se libraron de sus resentimientos, siguen sufriendo por las mismas cosas que experimentaron en la niñez, ya teniendo 50, 60, 70 años. Imagínate, ¿cómo poder vivir toda una vida con esas heridas? Cuando ya estamos dentro y lo que necesitamos solamente es recibir la sanidad del Señor para poder otra vez volver a renacer y a poder caminar en ese gozo en el cual Él nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Ahora, como iglesia, ¿qué es lo que vamos a estar teniendo? Ok, vuelvo al cara a cara. Hay partes del cara a cara que tratan acerca de la sanidad, ¿verdad? Vamos a hablar específicamente de algunos de esos puntos. Estoy adelantando un poquito, pero son cosas que tenemos que hacer. Ahora, vamos a estar teniendo también algunos cursos de sanidad interior, para algunos cursos grupales. ¿Cuántos ya tomaron el curso de sanidad interior? ¿Verdad? ¿No? ¿Ninguno? ¿No lo han tomado? Bueno, hay un buen grupo con el que podemos comenzar, pero cada persona que llegue a la iglesia debe de pasar por este proceso. ¿Para qué? Para que puedan ir creciendo rápidamente y no se tarden 10, 15, 20 años y sigan con las mismas situaciones. Entonces les vamos a avisar de este curso de sanidad interior que vamos a tener también próximamente. Todo va a ser en este año. Yo te animo a que te prepares, porque este año vamos a ser transformados y va a ser un año de preparación para la iglesia. Amén. Dios va a hacer cosas grandes en nosotros. Así que vamos a estar recibiéndolo primeramente, pero Dios después nos va a utilizar a muchos de nosotros para poder darlo y para poder ayudar a otras personas también en este proceso de sanidad. Muy bien, ¿cuál es la siguiente etapa? Ya vimos las primeras 2 etapas, las buenas noticias, el evangelismo, para que la gente conozca a Cristo, para venir nosotros al Señor. Segunda etapa, la sanidad. Pero bueno, hay una tercera etapa, que es la etapa de la libertad, ¿ok? Vamos ahí al libro de Lucas que estábamos viendo, capítulo 4 en el verso número 18. Vamos a leer la palabra. Dice la escritura, permítame. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y ahí te va, la tercera parte. A pregonar libertad a los cautivos. Todo esto era la obra del Señor. Al finalizar este pasaje, cuando el Señor Jesucristo estaba leyendo, dijo: hoy se ha cumplido esta palabra en mí. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y luego dice: a poner en libertad a los oprimidos. Muchas veces, bueno, ¿qué es alguien que está cautivo? Es alguien que está preso, que está encadenado, que está en una cárcel, está cautivo o que está secuestrado, ¿verdad? No tiene libertad. Está en un lugar donde no puede salir. Y muchas veces podemos estar en ese lugar y no ver que estamos en ese lugar. Podemos no darnos cuenta que de alguna manera estamos viviendo oprimidos y sometidos a los deseos de la carne, a los deseos del diablo, a los deseos del enemigo, y no tenemos la libertad con la cual podamos salir adelante en cada cosa que enfrentamos. Esta es una parte muy importante, porque cuando llegamos a Cristo no llegamos solamente con heridas, sino llegamos también con ataduras que no nos dejan ser libres y que en nuestras fuerzas no vamos a poder librarnos. En tus propias capacidades no vas a poder soltarte. ¿Qué ataduras pueden ser estas? Vicios, resentimientos,
fornicación, adulterio, pornografía, amarguras, falta de perdón. Tantas cosas que no nos dejan ser libres y que nos tienen todavía en la red del diablo. Ahora, déjame decirte algo. Si no hay salvación, no hay sanidad. Si no hay sanidad, no hay libertad. ¿Cómo puedo yo tener un corazón herido y decir que ya no tengo resentimientos? No. Una persona con un corazón herido es una persona que está atada al resentimiento, está atada a la falta de perdón y necesita ser libre, pero primero necesita ser sano. Viene el perdón de Dios, perdonamos a los que nos ofenden y luego el Señor rompe las cadenas y las ataduras que pueda haber en nosotros, para poder vivir en la libertad a la cual Él nos ha llamado. ¿Por qué digo que Él nos ha llamado? Vamos al libro de Gálatas capítulo 5, en el verso número 1, dice la palabra: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que tú te puedes salir de la libertad. Si ya el Señor te libertó, tú puedes volver a aprisionarte nuevamente. Por eso dice el apóstol Pablo: quédate firme en la libertad que ya te dio nuestro Señor Jesucristo y no vuelvas otra vez a estar otra vez sujeto al yugo de esclavitud. No vuelvas a estar otra vez sometido al diablo. No vuelvas otra vez a estar sometido al pecado. Tenemos que tener libertad. Tenemos que caminar en la voluntad del Señor. Este evento del cara a cara, vuelvo con el mismo tema. Este tema, el cara a cara, tiene un poquito de todo, así que tenemos que poner mucha atención en todo lo que vamos a estar viviendo en este evento. Pero habla también de la libertad, habla de romper cadenas, de romper ataduras. Primero Dios te libera para después utilizarte como un instrumento en sus manos para librar a otros. ¿Quién puede dar un testimonio efectivo en la vida de una persona que está en las drogas? Pues una persona que ha caminado en drogas también. ¿Quién puede dar un testimonio efectivo a alguien que ha enfrentado un abuso, verdad? Pues una persona que ha tenido abusos en su vida y que Dios le sanó y que Dios le restauró. ¿Por qué? Porque hay veces que pensamos que nuestras ataduras nadie las tiene, que nuestros problemas son de manera individual y que nada más nos suceden a nosotros. Pero cuando viene el Señor, Él nos empieza a cambiar, nos empieza a restaurar, y cuando nos restaura, nos lleva a otras personas que ya fueron libres de esa situación. Hay veces que tenemos problemas con toda la gente que se nos pone alrededor de nosotros, ¿verdad? Nada más pasan 2 meses que los conocemos, o 3, 4, 5 meses, y empezamos a tener problemas con ellos o empezamos a tener fricciones. ¿Por qué suceden esas cosas? Pues porque hay heridas en nuestro corazón que no han sanado y seguimos atados a cosas que no nos permiten caminar con gozo y con libertad y a poder tener el carácter de Cristo en cada una de nuestras vidas. Dios quiere librarnos de toda atadura para que después nosotros podamos librar a otras personas. Y en este tiempo como iglesia vamos a estar teniendo algunos eventos importantes para poder experimentar esa libertad en Cristo. Muy bien, la cuarta cosa que tenemos que saber, por la que tiene que cruzar una persona que llega a Cristo, es el discipulado. ¿Ok? Vamos ahí al libro de Lucas, en el capítulo 14, en el verso número 27. Dice la palabra: y el que no lleve su cruz, el que no lleva su cruz, está hablando Jesús, dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede, ¿qué? No puede ser mi discípulo. ¿Qué estará diciendo el Señor? El que no trae su cadenita con su cruz y no viene conmigo, no. ¿A qué se referirá con no traer su cruz? Jesús enseñó a sus discípulos, no solo a los 12, enseñó a toda la gente que lo seguía a poder ser ese instrumento que Él iba a utilizar en la generación que se iba a quedar después de Él para transformar el mundo entero. El mismo Dios, el creador del cielo y de la tierra, se hizo hombre y tomó forma de siervo y vino a enseñarnos, vino a pagar el precio, vino a
tratar de hacernos entender el camino por el cual teníamos que andar. El Señor les enseñó a sus discípulos a hacer lo que Él ya había hecho. Ese es el discipulado. Enseñarles el proceso que tenían ellos que hacer para que les fuera bien en todas las cosas. Pero este proceso pues no iba a ser tan sencillo. Este proceso no iba a ser tan fácil. E inclusive las cosas que iban a enfrentar no iban a ser sencillas tampoco. ¿Para qué les dejó esa enseñanza? Pues para que ellos se encargaran de hacer las cosas que el Señor hizo de la misma manera. Por eso les dijo: si ustedes no están dispuestos a hacer lo que yo hice, si ustedes no están dispuestos a ir aún a la cruz del Calvario por otras personas, no quiero perder mi tiempo, ni quiero hacerles perder el tiempo tampoco a ustedes. Hagan lo que ustedes quieran hacer. Yo me voy a elegir gente capaz, gente que tenga el deseo, gente que tenga la pasión, gente que tenga el compromiso de poder hacer lo que yo quiero que ellos hagan. Jesús les enseñó a la siguiente generación los retos y las dificultades que ellos iban a tener que enfrentar después de que Él muriera. Las experiencias agradables y desagradables aún que iban a tener que vivir. Pero la gente que le seguía tenía que tomar la decisión de hacerlo o de no hacerlo, de comprometerse o no comprometerse, de ser un cristiano activo o de ser un cristiano pasivo. Jesús les habló palabras difíciles, palabras duras. No, ahorita estamos en la generación de cristal, del no me ofendas, no me digas, ¿verdad? Porque lloro, porque sufro. Y la verdad de las cosas es que a la gente ahorita le gusta tener seguidores, ¿verdad? Y por todos lados vemos que la gente está tratando de tener seguidores. Jesús echaba fuera a la gente que lo seguía. Aquellos que no cumplían los requisitos, aquellos que no iban a terminar de ser ese producto terminado que Él deseaba y que anhelaba. En una ocasión, Jesús estaba hablando unas palabras muy duras y sus discípulos le dijeron: Señor, ¿por qué hablas esas palabras? ¿No ves que se nos está yendo mucha gente? ¿No ves que muchos discípulos se están yendo? ¿Y qué fue lo que les dijo el Señor? Vamos allá al libro de Juan, capítulo 6, verso número 66. Desde entonces, desde que el Señor les hablaba así de manera fuerte, dice: desde entonces muchos discípulos se fueron atrás, volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y me llama la atención lo que les dijo Jesús también a sus discípulos. Y ahí en el verso 67 dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso irse ustedes también? Señor, se están yendo. Muchos no ven, no les hables de esa manera, no les hables tan fuerte. Díselos más tranquilito, más desmenuzado. Son muy sensibles. ¿Se quieren ir también ustedes? No hay problema. Si ustedes se quieren ir, no hay ningún problema. Yo voy a seguir cumpliendo la labor que se me encomendó que se cumpliera. Son un puñado. Acuérdate, muchos son los llamados. ¿Y qué? Pocos los escogidos. Porque los escogidos son aquellos que están dispuestos a pagar el precio de seguir a su maestro, que están dispuestos a pagar el precio de ser sus discípulos, que están dispuestos a pagar el precio de morir a su vida para vivir la vida gloriosa que Dios tiene para cada uno. Palabras duras. Muchos en este tiempo se ofenderían al escucharlas, pero bueno, a Jesús no le importaban. A Jesús no le importaba la gente que lo siguiera, le importaban aquellos que iban a ser sus discípulos, aquellos que iban a estar dispuestos a hacer lo que Él quería que hicieran. Muy bien, los discípulos son el producto terminado del Señor. Hay veces que, nosotros tenemos una junta de pastores, ya ahorita la hemos tenido de manera virtual, pero cuando nos reunimos, nos juntamos, tú te das cuenta la forma de adorar de los pastores
Y muchas veces la forma de adorar en la iglesia, porque en la iglesia pues hay mucha gente que es indiferente y no se conecta con el Señor. ¿Por qué? Porque todavía no llega a ser un producto terminado. Pero cuando estás con pura gente que ya ha pasado todo un proceso muy largo, tú ves la manera de adorar y la forma de rendirse al Señor y es completamente distinta. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor anhela en cada uno de nosotros, llevarnos a hacer ese producto terminado. Pedro le respondió a Jesús cuando les dijo: ¿quieren irse ustedes también? ¿Quieren dejar de seguirme? Pedro le dijo en el capítulo 6, verso 68 de Juan: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. No hay otro lugar al que podamos ir. No hay otro camino. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. ¿A dónde nos podemos ir? ¿De qué manera podremos hacer las cosas si no es siendo discípulos del Maestro? Vamos a la quinta etapa a la quinta etapa del cristiano, de la vida del cristiano. Vamos entendiendo un poquito el proceso que debemos de caminar. Y vamos entendiendo un poquito que muchas veces como que nos hemos saltado ciertos procesos, ¿verdad? Para poder seguir avanzando y para cumplir el llamado de Dios en nosotros. Vamos a la etapa número 5, que es la etapa del desarrollo de los dones. Muy bien. La primera, la etapa del evangelismo, de las buenas noticias. La segunda, la etapa de la sanidad. La tercera, la etapa de la libertad. La cuarta, la etapa del discipulado. La quinta, la etapa del desarrollo de los dones. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12, en el verso número 6 al versículo número 8. Muy bien. Me faltó decirles algo de la etapa número 4, el discipulado. Como iglesia, cuando nosotros terminemos el cara a cara, el evento del cara a cara, va a haber un discipulado también. Y les vamos a animar a que puedan estar en este discipulado. Son 4 niveles de 10 temas cada uno de ellos. Y este discipulado antes lo teníamos el domingo, pero ahora por causa de las diferentes reuniones que estamos teniendo, lo vamos a tener el día lunes. Tal vez para muchos pues sea difícil porque salen del trabajo cansados, ¿verdad? Tal vez para otros sea difícil porque pues no quieren estar en el tráfico, ¿verdad? Pero esto es para discípulos nada más, ¿verdad? Para los que quieran ser discípulos del Señor y para los que tienen que pagar un precio para poder crecer en el camino del Señor. Amén. Entonces, si tú anhelas y deseas ser transformado, ser discipulado, si tú crees que ya lo viviste todo y que ya conoces todo, pues tal vez, como dijo el Señor Jesucristo, los sanos no tienen necesidad de médico, o creen no tener necesidad, o creen estar sanos, ¿verdad? Pero los que están enfermos son los que necesitan también la dirección de Dios. Y vamos a estar animándoles a que después de este evento puedan seguir con nosotros tomando este discipulado. Vamos a tener un año de capacitación, hermanos, un año en el cual vamos a estar trabajando. Así que ¿cuántos han tomado parte de este discipulado? ¿Cuántos lo han llevado? Muy bien, hay algunas personas que ya lo han llevado y algunas que no. Entonces les vamos a animar a que puedan tomarlo. Tal vez algunos han llevado un nivel o 2 niveles. Completa todos los niveles, ¿verdad? Vamos a completar todos esos niveles en el nombre del Señor. Muy bien, vamos a la etapa número 5, desarrollo de los dones. Romanos 12, capítulo número 6, versículo número 8. Dice la Escritura: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Muy bien. Tenemos una cantidad de cosas que nosotros podemos hacer para el Señor después de haber pasado este proceso. ¿Qué es lo que sucede si yo quiero servir al Señor pero no tengo un corazón sano? ¿Me afectará para servir al Señor o no me afectará? ¿Puedo servir yo al Señor teniendo un corazón herido?
probablemente pueda servirlo, pero probablemente también no lo vaya a servir correctamente. ¿Por qué? Porque una persona que está herida tiende a herir a otras personas. Una persona que ha sido lastimada tiende a lastimar a otros, aun y cuando pues las otras personas no tengan nada que ver con la herida que le sucedió a esta. ¿Por qué? Porque necesita pasar por un proceso para poder servir al Señor y para poderlo honrar a Él. A cada uno de nosotros, mínimo, el Señor nos ha dado un don para poder desarrollarlo. ¿Para qué? Para ponerlo por obra y para poder servir. Dice la Escritura que los dones han sido puestos para el servicio a la iglesia, para el servicio a los demás. Entonces Dios te ha capacitado a ti mínimo en una cosa en específica para que tú puedas desarrollarla. Y cuando tú desarrollas esa cosa en específica, entonces el Señor te empieza a dar otra y te da otra. Y van multiplicando tus dones y van multiplicando tus talentos. Cuando nosotros venimos a Cristo hay una transformación muy grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, los que primero pasaron el nivel 1, la etapa 1 de las buenas noticias y le recibieron, el Señor les ha llamado o les ha dado el poder de ser llamados hijos de Dios. ¿Ok? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Qué es lo que sucedió? Que vino el Espíritu Santo y tú eras una criatura de Dios. Porque dice la palabra que estos son los que no son engendrados de voluntad de hombre ni de mujer, sino son engendrados por el Espíritu. Entonces tú recibiste a Cristo y algo hizo el Espíritu Santo que te hizo renacer a una nueva vida en Él. Pero cuando tú renaciste en esa nueva vida en Él, el Espíritu Santo te dio los dones o el don que Él quería, porque dice la palabra que el Espíritu reparte a cada uno como Él quiere. Entonces, no anheles el don de otros, anhela desarrollar el don que Dios te ha dado a ti, las cosas que Él ha puesto en tu vida. La palabra dice que el Señor Jesucristo dio un ejemplo, una ilustración de esto, de un hombre que fue con sus siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y al que le dio 5 y al que le dio 2 les pidió los talentos que les había entregado, y vinieron ellos y dijeron: mira, Señor, aquí están los 5 talentos que me diste, aquí tienes otros 5 más que gané con los 5 que me diste. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te voy a poner. Fue con el de 2 talentos, y el de 2 le dijo lo mismo: Señor, me diste 2 talentos, aquí están otros 2 que gané. Muy bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero luego fue con el otro, que el que le había dado 1. Y que tenía 1 le dijo: ay, Señor, es que yo sabía que pues tú quieres recoger donde no sembraste, y que eras duro y que esto y lo otro. Y ahí empieza a poner todas sus excusas y le dice: mira, ¿sabes qué? Aquí está el talento que me diste. Porque los dones son irrevocables, los dones los tenemos, ¿verdad? Aunque andes en el camino de perdición, tú vas a tener tus dones. Porque hay muchos que dicen: no, el Señor está conmigo porque mira, sigo orando por los enfermos y siguen sanando. Bueno, pues eso es porque el Señor en su misericordia te dio un don para que tú lo utilizaras, pero tu vida debe ser una vida íntegra por el Señor, porque si no, pues el Señor no va a estar contigo, porque Él es un Dios santo. Amén. Y bueno, ¿a qué voy con esto? Que este hombre enterró su talento, enterró el don que Dios le había dado y no lo utilizó. Y le dijo: mira, aquí está. Y el Señor le responde de esta manera a esa persona. Mateo 25, verso número 26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo, ¿qué? Malo y ¿qué? Y negligente. Algunas versiones dicen siervo malo y perezoso. Siervo malo y perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Y luego le dice el Señor: hubieras dado, metido ese talento en el banco y lo hubiera recibido con intereses. Pero mira lo que has hecho. Fuiste negligente, fuiste perezoso y fuiste malo. Y hay veces que creemos que no usar los dones que el Señor nos ha dado pues es opcional, es para el que quiera. Pero yo veo que influye hasta la salvación.
en el uso de los dones. ¿Por qué te digo esto? Vamos al versículo número 30, Mateo 25, en el verso número 30, dice el Señor: y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. ¿Qué es un siervo inútil? Alguien que no es útil. ¿Es así? Alguien que no hace nada. Al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Y luego fíjate lo que dice: ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo, Señor? ¿Por no usar mi talento? Pues yo, al ver esto, digo: Señor, no quiero ser negligente, no quiero ser perezoso con los dones que tú me has entregado. Al contrario, quiero desarrollarlos. Hay veces que en la iglesia la gente dice: bueno, yo sí quiero servir al Señor, pero yo quiero servirlo en lo que soy bueno, ¿verdad? Cantando, tocando la guitarra, algo que me guste. Hermano, pero es que ahorita ya hay cantantes, ahorita ya hay quien toque la guitarra. ¿Qué le parece si nos ayuda con los niños, hermano? ¿Qué le parece si nos ayuda con los ujieres? Ahorita hay una necesidad de esto. ¿Qué le parece si nos ayuda con los bebés, hermano? ¿Qué le parece si este día puede venir porque necesitamos hacer esto y aquello? No, hermano, no, yo eso no soy muy bueno. Yo eso no es mi don, no es mi talento. Si vieras que los talentos se desarrollan a través de la obediencia, no se desarrollan en base a lo que nos gusta o a lo que no nos gusta. Yo recuerdo que a mí cuando apenas estaba en mi crecimiento como cristiano, me invitaron a trabajar con los adolescentes. En algún momento se los he comentado. ¿A quién le gusta trabajar con adolescentes? Con todos los problemas hormonales que están enfrentando, ¿verdad? ¿Quién los va a aguantar? Y luego problemas hormonales ellos y problemas también tú, pues como que chocas, ¿verdad? Pero ahí es donde el Señor te enseña, donde el Señor trabaja contigo, donde el Señor te empieza a ser un maestro en la paciencia, a poder entender, a poder... Oye, a mí me ayudó enormidad el trabajar con adolescentes en mi vida, en mi matrimonio, en un montón de cosas, con mis hijos. Pero uno no se da cuenta de ello. Y ahí yo desarrollé un talento que no tenía. Cuando llegue allá con el Señor le va a decir: mira, Señor, aquí está el talento de los adolescentes. No, tú tienes un premio especial, me va a decir, ¿verdad? Pero es así como trabaja el Señor. Hay veces que menospreciamos ciertas cosas que podemos hacer y apreciamos otras. Y no es así como el Señor quiere que nosotros le sirvamos. El apóstol Pablo decía: yo soy el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. El Señor era siervo él. Primeramente era siervo. Pero después, el llamamiento. Lo llamaron para ser apóstol, como lo llamaron para poder haber sido otra cosa. Como el Señor nos puede llamar a cada uno de distintas maneras y de distintas formas. ¿Por qué? Porque cada uno tiene cosas especiales que los otros no tienen. Pero todos unidos nos conjuntamos. El pastor no puede hacer todo. No tengo la capacidad. Ni aunque la tuviera, no podría. ¿Qué necesitamos hacer? Unirnos toda la iglesia. Y en el momento donde cada uno empieza a hacer la labor especial, después de haber pasado el proceso, le empezamos a desarrollarnos, empezamos a tener también un desarrollo en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, en la forma de servir a Dios. Es más, si te llaman para hacer algo que tú no sabes, pues gloria a Dios. Ahí es donde uno aprende. Ahí es donde uno sabe. La primera vez que me invitaron a predicar no tenía ni la menor idea de cómo se predicaba. Nunca había recibido una clase o había recibido algo en específico. Y Dios en su misericordia me llevó a poder dar ese tema. Pero no me negué. Si yo me hubiera negado: no, hermano, es que yo no sé predicar. Pues ok. No, pues no se preocupe, si no sabe predicar, pues no vaya. No, le dije: ok, hermano, ¿cuándo es? Ok. Fueron los días más terroríficos de mi vida antes de compartir la primera vez, pero tomé la decisión. ¿Y sabes qué? El Señor me fue llevando. Todavía le falta mucho, ¿verdad? Todavía le falta enseñarme mucho el Señor. Pero
tomamos la decisión y nos vamos desarrollando en cada una de las áreas a donde el Señor nos llame. Muy bien, entonces nosotros vamos a estar teniendo algo muy importante, que es el servicio al Señor. Después de haber pasado el tema de la sanidad, después de haber pasado el tema de la libertad, después de haber pasado el tema del discipulado, Dios te va a estar usando para determinadas actividades, como líderes de célula, como maestros, como pues todos los dones y cosas que el Señor nos ha llamado: el evangelismo, la profecía, el servir, el dar, el hacer, el mostrar misericordia, lo que leímos hace algunos momentos. Cada una de las cosas que el Señor ha hecho en nosotros las vamos a ir desarrollando, y vamos a tener también algunos eventos especiales para que ese desarrollo de los dones pueda manifestarse también en nosotros. Amén. Muy bien. Vamos ahí a la sexta etapa. Ya estamos a punto de terminar. La etapa del crecimiento. Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso número 2. Dice la Escritura: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Muy bien. Tenemos que tener un conocimiento de la palabra para desarrollarnos y crecer. ¿Cuántos sabemos eso? Dice el Señor Jesús, repitiendo también algunos versos de la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En lo particular, como iglesia, vamos a estar llevando algunos estudios, vamos a estar predicando acerca de fundamentos, bases de la fe, de doctrina, de cosas importantes que la gente muchas veces desconoce, ¿verdad? Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir desarrollándonos también. ¿Para qué? Para poner por obra. No se trata de llenar nuestro pensamiento o nuestro cerebro de información, se trata de bajar todo eso al corazón y poder utilizarlo en el momento oportuno. Entonces vamos a estar teniendo algunos enseñanzas mes tras mes, en particular de enseñanzas doctrinales, para que nosotros podamos aplicarlas y vivirlas. Pero mira, yo te voy a decir algo. Hay cristianos, el cristiano promedio toma la Biblia. ¿Cuándo toma la Biblia? Bueno, mejor dicho, lee la Biblia. ¿Cuándo lee la Biblia? Cada domingo que llega a la iglesia y ve en la pantalla, porque ya ahorita ya nos desacostumbramos a traer la Biblia por los aparatos o por lo que sea, pero ni aún en el aparato la revisa para ver si el pastor está diciendo la verdad o anda echando mentiras ahí, ¿verdad? Tenemos que ver si el pasaje que puso tal vez es correcto o es de la Santa Epístola de San Alfredo al 45:24. Tenemos que revisar que lo que se esté hablando esté correcto con la palabra. Y sobre todas las cosas, tenemos que saber que la palabra no es para leerla solamente en el momento de la predicación, cuando nos ponen la filmina o cuando nos ponen la pantalla. La palabra es para leerla todos los días. Una de las cosas que yo he entendido es de que yo año tras año debo de leer la Biblia. Si yo no leo la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, entonces yo no voy a conocerla. Hay mucha gente que hace de esta manera y pasan 5 años, y pasan 10 años, y pasan 20 años ya como cristianos y no tienen ni la menor idea de lo que sucede. Ahí oyen algo el día que vinieron a la iglesia, pero como que no lo entienden, y como que pues entendieron una que otra cosita, que Dios era amor o algo así por el estilo, pero no entienden muy bien la palabra. ¿Y por qué no la entienden? Porque no la leen. ¿Por qué? Porque el conocimiento y el crecimiento en Cristo lo tenemos al alimentarnos de la palabra día tras día. Si tú no lees la Biblia día tras día, te vas a meter en un problema de falta de crecimiento. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas.
tenemos que desear, anhelar, ver la palabra, leo mínimo un capítulo diario. Mira, yo siempre traigo ese compromiso de terminar de leer la palabra. Si no la alcanzo a leer en un año, obviamente yo la leo en diferentes puntos y para los mensajes y los estudios y cada una de las cosas que hacemos, pues la leemos. Pero aparte de ello, yo metódicamente yo sigo la lectura de la Biblia en un año. Hay veces que no la alcanzo a leer en un año, ¿verdad? Entonces lo que hago es que hasta que si alcanzo a leer en un año y 2 meses o en un año y 4 meses, pues en el año y 4 meses vuelvo otra vez a comenzar a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo nuevo que hablarnos. Ahora, ¿cuántos después de un año y medio y 4 meses o un año y 3 meses de comer dejan de comer porque ya comieron durante 4 años? Durante un año y 4 meses. Pues no, ¿verdad? Seguimos comiendo porque si no, ¿qué pasa? Pues nos morimos. ¿Será lo mismo espiritualmente? Por supuesto, necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida para crecer y desarrollarnos. Y por último, si tú ya pasaste cada una de estas etapas, amén, si tú ya pasaste cada estos puntos en tu vida, es importante que tú entiendas que viene la 7ª etapa, que es la etapa de la multiplicación. Muy bien, ¿cuál era la primera? Evangelismo, amén. Segunda, ¿qué era? Sanidad. La tercera, libertad. La cuarta, discipulado. La quinta, desarrollo de los dones, amén. La sexta, no les seguí, ya se me perdió a mí también. El crecimiento, ¿verdad? El crecimiento. Y la 7ª es la etapa de la multiplicación. Muy bien, Mateo 28, versículo 19. Jesús dice estas palabras: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, ¿en qué momento dijo Jesús estas palabras? Antes de partir, amén. Cuando él ya estaba yéndose, las últimas palabras que estaba diciendo a los discípulos que ya eran un producto terminado, ¿ok? Ya había tratado con Pedro ahí las últimas de que lo había negado, ya había llorado con él, ya había estado ahí con sus discípulos, con aquellos que lo habían negado, con aquellos que no creían que había resucitado. Ya el proceso de transformación había sido completo, los había sanado, los había libertado, como a María Magdalena la liberó de 7 demonios, ya los había restaurado, los había discipulado el Señor, les había enseñado todas las cosas, habían crecido en él, de tal manera que la gente se admiraba y decían: estos son de los que estaban con Jesús, porque hablan diferente. Eran producto terminado. Ahora seguía la multiplicación. Cuando tú te conviertes en un producto terminado, estás listo para multiplicarte y hacer más discípulos iguales que tú. ¿Cuántos quisieran hacer más discípulos iguales a ti en este momento? No me lo digan. Con los mismos problemas y con las mismas cosas buenas que tú tienes. Yo creo que debemos de fortalecer las cosas buenas que Dios ya ha tratado en cada uno de nosotros, pero debemos de quitar todo lo que estorba para poder reproducirnos de la misma manera. Si uno es una persona que se pelea con todo el mundo y empieza a hacer discípulos, ¿cómo van a ser los discípulos? Pues peleoneros también. Tenemos que ser sanados primeramente para poder multiplicarnos de la manera correcta. El crecimiento de la iglesia viene a través de una iglesia que trabaja. La labor, como les comenté hace unos momentos, no es del pastor. Es cuando cada persona ya es ese producto terminado, cuando dejas de convertirte en ese cristiano pasivo que solamente está escuchando y te conviertes en ese hombre de Dios, mujer de Dios, activo, que lee su palabra, que ora, que clama al Señor, que comparte la palabra a otros, que tiene un corazón sano porque ha perdonado, que no está atado al pecado y que no está atado a tantas situaciones en su vida. Entonces empiezas a multiplicarte, es imposible
que no tengas un fruto abundante cuando todas estas cosas ya han pasado por tu vida. El crecimiento de la iglesia viene a través de una iglesia sana, una iglesia que trabaja, una iglesia que comparte la verdad de Dios. Necesitamos manos, hermanos. Necesitamos gente dispuesta a pagar el precio de servir, que estén dispuestos a enseñar a las futuras generaciones del amor de Dios y de la grandeza de nuestro Señor. Ahí estamos batallando con maestros para los niños, porque no es tan atractivo, pero no entendemos que ahí están los futuros pastores, que ahí están los futuros evangelistas, que ahí están los futuros apóstoles, ministros, maestros, profetas. Y vamos a levantar una nueva generación para el Señor, una generación que le honre en medio de un mundo que está perdido, en medio de un mundo que está alejado completamente del Señor. Termino con este pasaje, Isaías capítulo 6, verso número 8. Después oí la voz del Señor, dice el profeta Isaías, la voz de Dios que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El Señor se lo estaba diciendo a un producto casi terminado. Todavía tuvo que poner un carbón el Señor en la vida del profeta para decirle: ahora sí, ya ha sido limpio tu pecado, ya puedes hacer la obra a la cual yo te quiero llevar en este tiempo. Dios te quiere llevar a ti y a mí a cosas mayores de las que hemos soñado o imaginado. No es para todos, déjame te digo esto, y no me lo tomes a mal. Es para gente comprometida, es para gente que quiere hacer la voluntad de Dios, es para gente que haga a un lado sus inseguridades. Es que no me conocen, es que esto, es que aquello. Tantos argumentos que sacamos para no honrar al Señor y no servir al Señor. Pero en este tiempo Dios quiere hacer cosas grandes en cada una de nuestras vidas. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Y antes que nada, yo quisiera hacer un llamado a todas esas personas que no han conocido a Cristo, aquellos que están alejados de Él y que quieren tomar la decisión de entregarle su vida al Señor. Recuerda que la primera etapa es la etapa de las buenas noticias. Y si no pasamos por esa etapa de las buenas noticias, no vamos a poder llegar a las siguientes etapas. Y el Señor te quiere hablar y te quiere levantar en este tiempo y quiere que le conozcas y sepas que en Él hay sanidad y en Él hay salvación y restauración en todas las cosas. Y si ese es tu deseo y quieres entregarle tu vida a Cristo en esta tarde ya, inclina ahí tu rostro y yo quisiera ayudarte y decirte, orar esta oración y que tú pudieras repetir después de mí esas palabras. Dile ahí al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, abro las puertas de mi corazón a ti. abro las puertas de mi corazón a ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Creo en tu muerte. Creo en tu muerte. Creo que te levantaste de la muerte también Creo que te levantaste de la muerte para darnos vida eterna. para darnos vida eterna. Perdona mis pecados, Perdona Señor. mis pecados. Perdona nuestra maldad Perdona nuestra maldad. y llévanos a encontrarnos contigo. Llévanos a encontrarnos contigo. Sáname, Sáname. restáurame, Restáurame. libérame Libérame. y lléname de tu Espíritu Y Santo lléname de tu Espíritu Santo para alcanzar a cumplir para alcanzar a cumplir el propósito que tú tienes para mí. el propósito que tú tienes para mí. En el nombre de Cristo En el Jesús. nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo quisiera hacer un llamado, hermanos. Cada uno de nosotros, Dios nos ha hablado algo en especial en esta tarde. Y Él quiere llevarte a que tú puedas alcanzar todas las cosas que Él tiene para ti. Que tú puedas desarrollar esos dones y esos talentos. Y que su propósito se cumpla en tu vida. Que puedas multiplicarte en todas las cosas. Y yo te quiero animar en este tiempo. Si ese es tu deseo y tu anhelo de servir y honrar al Señor, que puedas pasar aquí a este lugar. Aquí con el debido espacio que podamos tener cada uno. Pero que puedas pasar delante del Señor como una señal de compromiso. Como un precio que estamos pagando. Hay veces que nos comprometemos tanto con el trabajo o con la escuela o con tantas cosas, pero a Dios lo hacemos a un lado. Pero hoy te está llamando el Señor
para poder caminar en su voluntad y para poder cumplir el llamado. Y si ese es tu deseo, yo voy a abrir el altar para que tú vengas delante de Él y para que tú le digas: Señor, yo quiero ser esa obra terminada, ese producto terminado que tú quieres levantar en mí. Yo quiero tu restauración, yo quiero tu sanidad, yo quiero tu presencia sobre mi vida. Ven sobre mí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oh sí, Padre, glorifícate, Señor, en cada vida.